Vivimos de distintas maneras, con distintas creencias, algunos desde la espiritualidad, otros desde los hechos concretos, mirando al pasado o en busca de resultados a futuro. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Yo soy Sole Chorny y quiero conocer esas distintas maneras de vivir, en la búsqueda constante de herramientas que nos faciliten vivir el aquí y el ahora. No des más vueltas, ¿cuál es el momento ideal? La vida es lo que vos estés dispuesta a encontrar. Continuamos con otro capítulo de La Vida de Hoy, este podcast original de ADN Sur que nos permite tratar distintos temas con ellas, con nuestras profesionales que vamos convocando en cada capítulo, y en esta oportunidad volvemos a hablar con mi amiga personal, la licenciada Ángeles Amat. ¿Cómo te va, Ángeles? Hola, Rusita, ¿cómo estás? 10 de 10, y como siempre esperando estos encuentros para poder tratar distintos temas, que hoy el tema me lo vas a traer vos, ¿no? ¿Me vas a decir de qué vamos a hablar? Sí, vamos a hablar de mujer versus madre, ¿no? Lo vamos a presentar como un conflicto, después llegaremos a la conclusión esperada de, bueno, ¿qué hacemos para que no sea un conflicto? Pero en principio esto, uno que ve tan difícil a veces y estamos viviendo a veces las mujeres como no, o sos mujer o sos madre, o sos mujer y ya los tuviste y no te podés arrepentir. Entonces, cómo salvar que esto no se transforme en una dicotomía, en un conflicto de tiempos y espacios y dar y recibir, sino, bueno, convivir de una manera más amable. En todo caso no todas las mujeres tenemos este conflicto, y que tiene que ver con qué es lo que queremos ser. Creo que la gran oportunidad que abre esta época es elegir qué podés ser, pero no podés ser todo. Y este es el punto, creo, que en donde entra en conflicto, cuando queremos ser todo al mismo tiempo. Y quizás hay mujeres que no están tan en conflicto o no quieren tantas cosas. También depende de la cantidad que uno quiera. Yo digo que la mujer se volvió ambiciosa. El capitalismo nos volvió ambiciosos. Pero claro, después poner el cuerpo para todo lo que queremos es muy diferente a la fantasía que tenemos de eso que queremos. Y es ahí donde entra el conflicto, porque uno elige desde un modelo, pero después el modelo se aplica a la realidad. Es como tener una fantasía erótica. Siempre es mejor la fantasía que la realidad. La realidad es mucho más torpe, es menos estética. Por eso a los jóvenes hoy les cuesta a veces, y a los adultos tener sexualidad real, porque es tanto más linda photoshopeada, ¿no? Que cuando vas a la realidad, en eso creo que también es fundamental. Una cosa es la idea, otra cosa es la aplicación. Y en eso va la vida. A ver, esta generación aprendió cosas de las exigencias que tenemos reales de hacer muchas cosas al mismo tiempo, y esto nos obliga a veces a tener que pensar por ahí más responsablemente de elegir, teniendo en cuenta que elegir, bueno, uno tiene un tiempo, tiene responsabilidades. El tema es cuando uno siente, teniendo hijos, que los hijos te quitan tiempo de tu vida, como si no fueran parte de tu vida, como si no fueran tu proyección. Hay que integrarlo a lo que uno quiere ser, y no algo que te quita la posibilidad de ser. Y hay mujeres que circulan mucho mejor con esto, y yo agradezco mi trabajo porque me enseñó a ser una mejor mamá nutricia, ¿no? Y también otras que me enseñaron que hay que aprender a irse, porque también a los hijos hay que enseñarles a que el otro se vaya, y que lo importante es que esté disponible, no presente todo el tiempo. Y bueno, arrancamos. Bueno, ya hablamos un montón. Lo que a mí me parecía que estaba bueno por ahí es de construir justamente el concepto que tenemos de mujer. Porque vos fíjate, lo que fuimos hablando, bueno, no era lo mismo ser mujer para nuestras abuelas, para nuestras madres, y para nosotros, y para nuestros hijos, ¿qué será, no? Para ellos. Nosotros, el concepto justamente de mujer es un concepto, es una construcción social. Hay por un lado una biología y por otro lado una construcción social, que la vivimos como real, pero en realidad
transformándose a través del tiempo. Y ahí iba cómo eran las mujeres, digamos, cómo eran nuestras abuelas. Nuestras abuelas tenían un conflicto totalmente diferente al nuestro. Nuestras abuelas había como dos modelos de mujer, ¿sí? Las señoras y las cocot. ¿Qué eran las cocot? Las cocot eran esas mujeres voluptuosas, esas mujeres sexuales, porque el conflicto de esa época no era por la mujer y la maternidad, era por la mujer y la sexualidad, porque de alguna manera, ¿qué es lo que pasaba? Las mujeres que eran las señoras, ahí inclusive es muy interesante porque el presidente que amaba a Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, ahí tenés la dicotomía de la época, la puta y la señora. Pero ¿cuál fue el conflicto de esta época? Que las putas quisieron ser señoras y las señoras quisieron ser putas. Y ahí empezó a gestarse el discurso para lo que nuestras mamás van a escuchar y van a empezar a construir un modelo de mujer distinta. Ahí aparece la época de Mafalda y Susanita. El conflicto de la época era por sobre la independencia y la dependencia. Porque ¿qué es lo que pasó en la generación de nuestras abuelas? Que las que se querían separar se dieron cuenta que eran dependientes económicamente y no podían elegir. Y si se habían equivocado de hombre, no podían separarse. Y eran religiosas o tenían una concepción moral mucho más estricta. Entonces, claro, ¿qué pasaba? La sexualidad estaba totalmente pegada a la reproducción. Entonces, era un problema, porque si tenían sexualidad, se quedaban embarazadas y por ahí no querían seguir teniendo hijos. Entonces, la restricción sexual era la restricción reproductiva. Y de alguna manera, bueno, eso empezó a gestar que cuando nuestras madres empieza el anticonceptivo, es una revolución sexual el anticonceptivo, porque se empieza a separar la sexualidad de la maternidad, que, entre paréntesis, los hombres en ese sentido evolucionaron en otro tiempo, porque el hombre tenía disociado en su estructura el deseo y el amor. Entonces el hombre deseaba a la mujer que no amaba y amaba a la mujer que no deseaba, porque se suponía que ser madre era algo muy sagrado y eso desexualizaba a esa mujer, porque tenía que ver la sexualidad con el respeto. Lo importante de esto es poder entender el origen de las cosas, porque si no parece como enloquecedor, no entendemos lo que nos pasa, no entendemos por qué está unida o está en conflicto la maternidad y la mujer. Antes era, en nuestras abuelas, lo que estaba en juego era la mujer versus cocot. En nuestras madres era la independencia, Mafalda. Mafalda es el punto de quiebre, ¿no? Mafalda y Susanita. Pero Mafalda no planteaba una posición, planteaba una oposición. No quiero ser como Susanita. Pero todavía no sabía qué quería hacer. Es un poco un desarrollo que yo vengo haciendo hace muchos años, tratando de entenderme y de entender un poco qué nos pasa como generación, sobre todo para poder trabajar en resolver este conflicto que tenemos y en la posibilidad de integrar estas dos posiciones, ¿no? Y para eso tenemos que entender que fue evolutivamente se fue dando de una generación a otra, porque el hombre es evolución. ¿Y qué es lo que evoluciona? Lo que está en conflicto. Ahora, no todos la pasaron tan mal, no todas las amas de casa fueron maltratadas, o la pasaron tan mal, o fueron enfermamente apegadas. Hay algunas que lo resolvieron bien, y son historias maravillosas, y son familias maravillosas. Por supuesto que los cambios se producen a través de los que no la pasaron tan bien, y eso genera un campo nuevo de acción para volver a transformarse y volver a incluir esa parte que no fue incluida en la primera parte. Es genial. Ahora, ¿hace falta conflicto? Sí. ¿Hace falta análisis, reflexiones? ¿Por momentos luchas? Sí. El feminismo fue el punto de partida de gestar esta insatisfacción y transformarlas en pensamientos. Y creo que fue muy útil en el buen sentido para generar una lucha en términos legales de ciertos roles que eran importantes que empiece a ocupar la mujer, pero no por la mujer, sino por lo que tiene la mujer, que es que ahora vamos un poco la conclusión va a ser esta, ¿no? Digo, ¿en qué momento se transformó en una oposición o en un conflicto o en una dicotomía la mujer y la madre? La mujer es madre, independientemente de si tiene o no tiene hijos. Gesta proyectos, gesta, no sé, instituciones, gesta creencias, gesta también hijos. Y qué mejor que esta época para poder ver que si hay mujeres que están para gestar otras cosas, y la maternidad, lo que sí es cierto, que ocupa mucho tiempo.
es como una dedicación exclusiva. Yo con la maternidad entendía al cura. ¿Por qué no se puede casar y tener hijos? ¿Por qué no te das el tiempo? No, no, es fantástico, me encanta. ¿Sabés qué? Bueno, ¿qué me trae? Y esto, haciendo ahí un paréntesis, ¿no? Que está bueno en estos podcasts que grabamos con vos, Ángeles, que tu enfoque desde la psicología, con tu particularidad y con tu mirada, como siempre nos traes un poco de esto, ¿no? De la generación, de dónde viene para entender, independientemente de las individualidades de cada uno, pero generacionalmente y en lo que es la comunidad tenemos esas influencias que nos traen a hoy contemporáneamente, quizá que exista igualmente ese conflicto en algunas personas entre la mujer y la madre. Así que está bueno esto que traes, es fantástico esta historia, ¿no? De nuestras abuelas, nuestras madres, Mafalda, Susanita, y ahora en este feminismo y en esta libertad y en esto cómo lo vamos manejando, que bueno, quiero seguir escuchando tu desarrollo, por favor. Bueno, y así esto que vos decías, ¿no? De generación a generación. Si uno no entiende el origen, es como la diferencia entre culpa y responsabilidad. Hoy pensaba, digo, ¿no? Cómo hacer una analogía con estas dos cosas. Es importante saber de quién es la responsabilidad, porque eso mejora, no para solamente para buscar culpables, ¿sí? Sino para entender qué no estuvo, qué nos advirtió, que produjo eso. Las cosas nacen desde la dificultad y desde el incansable condición humana de querer resolver problemas. Pero claro, para resolver problemas tenés que tenerlo. Y ese es un poco lo que nos encontramos nuestra generación, en donde el problema fue que o nos quedamos embarazadas o buscamos un hijo y nos damos cuenta que además queremos realizarnos, porque hoy decir soy ama de casa parece que es poco, y el que es ama de casa y tiene hijos sabe que no es poco eso, que es mucho, lleva mucho tiempo. Vivimos una sensación de que siempre llegamos tarde y que tendríamos que estar haciendo mucho más de lo que hacemos. Entonces, lo que realmente hace muy dificultosa el ejercicio de la maternidad y el desarrollo de una mujer, el más allá de la maternidad, es que no dan los tiempos, que no dan a veces las exigencias, la economía también. En la actualidad, este conflicto de mujer versus madre o maternidad y todo lo que implica, quizá puede estar un poco más aliviado por esta igualdad que estamos viviendo cuando uno tiene pareja. Si estás solo, bueno, ahí ya estás en problemas, ¿no? Pero cuando tenés una pareja que las tareas también se están dividiendo y nos permiten a todos desarrollarnos, como que capaz venimos de una herencia donde la mujer tenía que ser la ama de casa, la madre, la compañera, la amante, como que todos los roles estaban. Y ahora como que las mujeres también nos estamos permitiendo tener esos otros roles que también somos, porque el hombre también está cumpliendo un rol de maternidad y paternidad más compartida. Sí, absolutamente. Creo a ver, las mujeres, nuestras madres, podríamos decir, algunas mucho antes, otras mucho después, sobre todo las que se separaron y descubrieron el mundo de lo masculino, ¿sí? Nosotros ya en toda nuestra generación, por lo menos la gran mayoría, descubrimos el mundo de lo masculino y vivir, así como nosotros en nuestra generación está aprendiendo a vivir en el mundo de lo masculino, y que a veces los hombres no se pueden dar el lujo de ser machistas porque tienen que salir a trabajar y están sometidos al sistema. Nosotros estábamos sometidas a ellos y ellos al sistema, que en el fondo, bueno, en ese sentido empieza a haber más empatía. Creo que las mujeres empezamos a tener más empatía por los hombres. Y también los hombres por las mujeres, porque también es cierto que esta generación, la nuestra, que hay muchísimas separaciones, los hombres están aprendiendo el rol paterno, ¿no? O fíjate cómo es generacional, a veces son oleadas generacionales que gestan algo, porque los padres de nuestra generación quieren ser padres. No es como el otro que te encajaban los hijos. Y que mi viejo no sabía qué hacer con nosotros, nos llevaban a un restaurante frío, ¿y cómo te fue en el colegio? Bien, porque no teníamos un vínculo próximo, ¿sí? La mujer que se elegía separar, bueno, hacete cargo, le decían, ¿sí? Como justo, fue muy dura las separaciones de las épocas de mi madre, ¿sí? En estas, por un lado, hay un hombre que quiere ejercer el rol paterno con todas las vicisitudes, porque también las mujeres queremos de los hombres un backup nuestro. Y el hombre ejerce la paternidad, no la maternidad, maternipapa. O sea,
El hombre es hombre y es padre. Y también las mujeres tenemos que ver cómo lidiamos con este ejercicio de ellos. Una mujer le dice al hombre, bañas a los chicos, y un hombre le dice que se bañe solo. Ahí me pregunto, ¿cuántos años tiene? Y a veces tiene 7 años, y vos dices, bueno, no, porque no lo baño. No, porque el hombre enseña a hacerlo por sí mismo. Por eso al hombre le es más fácil poner límites o ayudar a crecer. Ángeles, y en la actualidad, vos en tu experiencia, viendo en Sí. consultorio, no des nombres, pero no, pero ¿pasa también un conflicto ahora relacionado al hombre hacia la mujer cuando su mujer se convierte en madre y relacionado también con la sexualidad? Viste que se habla de eso como que las Bien. mujeres tenemos que contemplar también lo que les pasa al hombre cuando nos convertimos en mujeres. ¿Eso sigue pasando o qué es lo que percibís o qué es lo que sucede? Bueno, está buenísima la pregunta. Es un tema, y como decís en el consultorio aparece mucho, ¿sí? Hay un punto que sí es cierto que, a ver, la condición del amor, podríamos decir, es hombre activo, mujer pasiva. ¿En qué sentido? La mujer enamorada, ese es el problema de la mujer enamorada, que dice que sí a todo. Entonces, es ahí donde el hombre siente, ¿sí?, que una mujer puede abarcar a una mujer. Cuando la mujer va tomando un poco de poder, se vuelve más activa, y esto el hombre necesita que lo necesiten, ¿sí? Entonces le cuesta un poco sexualizar a una mujer que está demasiado empoderada. Lo que no significa que esto no se pueda trabajar, o no sé si trabajar, a ver qué sucede con este fenómeno que está sucediendo, pero sí la sexualidad en la maternidad queda como un poco suspendida, porque hay que, y yo siempre digo que solamente el padre de tus hijos entiende ese corrimiento de mirada, porque es su propio producto el que está siendo cuidado, ¿sí? A veces, ojo, también esto es muy particular, hay mujeres que se sexualizan más en el embarazo o en la no sé, cuando está en la maternidad. Hay mujeres que se apagan, hay hombres que se sexualizan, hay hombres que dicen, no, la casita del bebé y olvídate, les da impresión. También es muy versátil. Lo importante es la comunicación, que no lean eso como desamor. ¿Cuándo empieza el conflicto en las parejas por la no sexualidad o las vicisitudes de la sexualidad con la maternidad o la paternidad? Cuando no se habla, cuando se tiene miedo que el otro vaya a otro lado a satisfacer eso. Y quizás simplemente no tengo ganas. Pero vivimos un mundo tan sexualizado que parece que todo el tiempo que tenemos que tener ganas. Y si no tenemos ganas, tenés un problema. ¿Sí? Está, sí, y está re bueno esto de decir, bueno, una herramienta que a mí me encanta siempre buscar herramientas es el tema de dialogar. Hay una realidad que pasa, que puede ser obviamente individual en cada mujer y en cada pareja, que es la sexualidad. Bueno, y lo otro que te quería decir en cuanto a la mujer y el hombre, cuando la mujer es madre, que capaz la atención va más para el tema de los hijos, por otro tema como es la sexualidad, que también hay realidades, Sí, hay otra realidad que sí. tenés que tener la atención en otro lado, como los hombres aún todavía no se dan cuenta de eso. Yo voy a decir una frase que siempre la dije desde que fui madre, que el amor se transforma y ahí conoces el amor incondicional, ¿no? Cuando sos madre, mi amor hacia mis hijos es incondicional y ahí descubrí que mi amor hacia mi pareja es condicional. Suena frío, suena duro, no es que lo amé menos ni nada, pero sí noté esa diferencia. Pero ¿sabes qué? También uno tiene que vivir también, sobre todo en esa etapa, como si fuera incondicional. Porque uno en ese momento puede dar lo que puede. Y espera que el otro te ame lo suficiente para esperarte. En tanto y en cuanto el otro esté tranquilo, que lo que está en juego no es el amor, sino es el tiempo, es la organización, es el agotamiento. Y creo que desde el amor, en ese sentido, uno puede armar equipo. Porque vos decías antes esto de que los hombres están colaborando mucho más y sí, porque estamos todos tratando de armar equipos porque nos damos cuenta que hay que poner el cuerpo. Y cuando vos ves que el otro le está poniendo el cuerpo, como puede, bueno, por ahí no tuvo tanta suerte en la vida, pero le pone garra y es un buen tipo, ¿no? Y viceversa. Bueno, ella se me hincha con esto. Yo creo que lo que te hace el amor a los hijos es incondicional, porque es
tremenda la demanda que te pide un hijo. Si uno no lo amara incondicionalmente, lo mataría. Yo siempre digo lo mismo, es una bestialidad, pero, o sea, tarda mucho en aprender las cosas. Es así, realmente, solo por amor. Y entendí lo mismo en la pareja. Que bueno, a veces no se puede, a veces se intenta, pero que sí me parece que es fundamental, es la integración. Ahí va. Y ahí, ¿no? Como para el cierre, ¿qué es lo que podremos decir? Porque si no estamos en el horno. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, siempre una sensación de esperanza. Primero, cada cosa tiene una etapa. La mujer no es la mujer o la madre, somos mujeres con diferentes roles. Punto. Y somos seres humanos. Uno, podemos elegir lo que querramos. Qué bueno, qué oportunidad. ¿Sí? Pero por otro lado tenemos que elegir una, no podemos elegir 5. En esa, hasta el mango. De alguna manera, entender que la cuestión es distribuir bien los tiempos, trabajar con el desapego, pero no el desapego que es abandónico, es preparar al otro para mi distancia, y eso lleva un tiempo, y hay que saber estar en el momento justo para después poder irse. Es como un embarazo, dura 9 meses, más meconio para cagada, ¿sí? Porque tiene que hacer afuera, hacia adentro que tiene que hacer afuera. Menos es prematuro, todo tiene un tiempo, y eso es lo difícil de la vida, el equilibrio. No se trata del agua tibia, el equilibrio, sino de saber manejar el mezclador, y esa es la integración. Es aceptar que hay dualidad, hay una mujer y hay un hombre, hay algo femenino y hay algo masculino, hay roles, hay funciones. Lo importante es que hay dependencia, hay independencia. Qué maravilloso que conquistamos la independencia, pero no tenemos que separarnos para conquistar la independencia. Tenemos que saber cuándo somos independientes, cuándo somos dependientes, porque ser dependiente en algunos puntos, cuando yo sé que me puedo soltar, es maravilloso descansar en un otro. Genial. Y bueno, eso, me parece que no es más que eso, ni más ni menos. Pues, a vivir se ha dicho, hagan lo que puedan. En principio no es una oposición, sino que es una condición. Y que la mujer y la maternidad es mucho más amplio el concepto que lo que la cultura a veces nos ofrece como definición. Y que nosotros podemos, desplegar, organizar con responsabilidad. Esto sí es fundamental. Tenía que haber escuchado este podcast hace 18 años cuando fui madre por primera vez, Ángeles, pero bueno, suerte que lo tenemos hoy acá. Muchas gracias, Ángeles, nuevamente, porque siempre podemos hablar de Rosita. Si nos traes encima reflexiones y nos dejas pensando muchísimo. Así que gracias, Ángeles. No, a vos, Rosita, siempre, y la verdad que me permite ir contando lo que voy pensando en esta clínica, en esta vida. Así que bueno, te agradezco a vos. Ella es Ángeles Amat, es psicóloga y nos acompaña en la vida de hoy. La podés encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como lic.angelesamat. Hoy es el momento ideal.